que el texto que estamos analizando hoy lanza una idea inicial muy pero muy provocativa. Nos pide que dejemos de ver los vicios cotidianos simplemente como malos hábitos. En lugar de eso, el material los enmarca literalmente como celdas autoimpuestas. Y aquí viene lo más paradójico del asunto. No solo entramos en ellas por nuestra propia cuenta, sino que las defendemos a capa y espada ante cualquiera que intente cuestionarnos. A ver, para entender todo esto con claridad, primero tenemos que establecer qué constituye exactamente un vicio según nuestro material de origen. No estamos hablando de cometer un error de vez en cuando, para nada. El texto enfatiza que la verdadera peligrosidad de un vicio no radica solo en el daño físico que causa, sino en la pérdida del libre albedrío. Básicamente, genera una dependencia mental absoluta, pero viene disfrazada de una ilusión de bienestar momentáneo. Toma la voluntad humana, la debilita y termina alejando a quienes lo padecen de sus seres más cercanos. Y lo más trágico de todo esto es cómo decoramos estas celdas. El autor señala que existe una obstinación tremenda por justificar esta esclavitud. En lugar de buscar la salida, la mente adicta, digamos, pone cuadros en las paredes para hacer la estancia más pasable, compartiendo la miseria únicamente con otros reclusos que validan ese mismo comportamiento destructivo. Es, al final del día, reducir la condición humana a un nivel muy básico de consumo. Aquí examinamos los grilletes más populares, esos que el análisis argumenta que la sociedad no solo tolera, sino que exalta y celebra con bombos y platillos. Por un lado tenemos la ilusión social del alcohol, que muchas veces se presenta como un pase VIP, una herramienta casi indispensable para interactuar y sentir aceptación. Pero el material detalla una realidad biológica bastante sombría detrás de esa cortina. Hablamos de un cerebro anestesiado, pérdida de facultades cognitivas, un desequilibrio orgánico brutal y, en muchos casos, una sentencia de muerte que simplemente se maquilla para mantener las apariencias. Luego pasamos al cigarrillo. El texto afirma que hay más de 200 químicos tóxicos empaquetados en esos delicados cilindros de papel blanco. 200. Todo con el fin de crear un hedor permanente de nicotina y teñir las paredes metafóricas de esta celda con un hollín oscuro e inevitable. Ahora, lo verdaderamente interesante aquí es la afirmación tan contundente que hace el autor sobre la hipocresía del sistema. Nos presenta una sociedad que vende el tabaquismo como si fuera simplemente una cuestión de libre albedrío, mientras que los gobiernos, según argumenta el texto, dependen enormemente de los impuestos recaudados de ese mismo tabaco para intentar financiar sistemas de salud que irónicamente ya están quebrados atendiendo las consecuencias de esos mismos hábitos. Es un ciclo bastante perverso. Avanzando hacia trampas sistémicas que operan a un nivel distinto, vemos cómo fuerzas externas manipulan esa necesidad tan humana de escapar de la realidad. Al hablar de narcóticos, el autor adopta una postura crítica severísima. Describe la adicción a las drogas como una mascarada social donde se juega un doble juego. Según esta visión, hay gobiernos y sistemas corruptos que se benefician en secreto del control social que da tener ciudadanos autodestructivos. Lentamente, los convierten en lo que el texto denomina no muertos, personas que han perdido el rumbo y que solo buscan su siguiente dosis para subsistir un día más. Pero ojo aquí, que no todas las prisiones son sustancias químicas. El consumismo se presenta como otra anestesia poderosísima. Miremos este ciclo moderno que describe el texto. Primero, endeudarse para comprar cosas con la idea de impresionar a personas a las que la verdad no les importamos. Luego llega la ansiedad de mantener ese estatus. Después, la obsolescencia programada hace que los productos se rompan rápido y finalmente volvemos a comprar para sentir esa ilusión de bienestar. La publicidad actúa como un sedante, haciéndonos olvidar que nos están robando tanto el dinero como la paz mental. Y para ilustrar esto, el autor utiliza una analogía literaria que da en el clavo, comparando nuestra actitud con la de Gollum, el famoso personaje. Al atar el valor personal a objetos materiales que tarde o temprano se van a arruinar, construimos una prisión de ansiedad súper frágil. Se vive en la zozobra constante de perder esas cosas, rindiendo un tributo diario y absolutamente agotador a ese propio precioso. Aquí es donde el análisis se centra en cómo la pereza y esa conveniencia prefabricada de hoy en día nos destruyen la vitalidad desde adentro hacia afuera. La trampa de la comodidad opera mediante un autoengaño casi imperceptible. Por la mañana, la cama es un imán imposible de resistir.
Por la tarde, la falta de capacidad pulmonar nos frustra ante el mínimo esfuerzo, como correr media cuadra por el autobús. Y por la noche, silenciamos la culpa con la clásica promesa de empezar a hacer ejercicio mañana. De esta forma, las pantallas y los sillones se vuelven cadenas que nos roban sigilosamente los mejores años. Y por supuesto está el tema de la nutrición. El texto hace una división estricta entre el acto de alimentarse y el mero acto de comer. El argumento aquí es que la dieta moderna, que está repleta de comidas rápidas y, según describe el autor, un exceso de carnes que liberan toxinas al descomponerse en el estómago, actúa muchas veces como un asesino silencioso. Se prioriza el placer momentáneo del paladar muy por encima de la verdadera vitalidad del cuerpo. Dentro de este tema de la dieta, el material suelta un dato sumamente provocativo. Sostiene que el azúcar es 20 veces más adictiva que la cocaína. Literalmente, se le describe como un agente oxidante brutal para las células y un veneno omnipresente en absolutamente todo lo que consumimos a diario. Y siguiendo con las afirmaciones contundentes, el número 6. El autor presenta el argumento de que la leche solo es necesaria durante los primeros 6 meses de vida. Después de ese periodo, afirma que se convierte en un elemento nocivo, desafiando de frente décadas enteras de estudios nutricionales tradicionales. Es una de esas perspectivas diseñadas para sacudirnos y hacernos revisar nuestras elecciones más básicas. Entonces, ¿cuál es el punto crucial de todo este recorrido? Bueno, el rasgo en común de todas estas prisiones metafóricas, ya hablemos de sustancias, objetos o sedentarismo, es que son absolutamente voluntarias. No hay nada impuesto. Y como estas cadenas nos las ponemos nosotros mismos sin ninguna coerción, la llave para abrir la cerradura siempre está en nuestras propias manos. El poder de informarnos, de reevaluar esos hábitos diarios y de salir de la celda es una decisión personal. La salida depende 100% de nuestra propia voluntad. Cerramos este análisis con una pregunta directa y, la verdad, bastante descarnada que nos deja el material original. Es una invitación a mirar hacia adentro con total honestidad. Identificar qué hábito nocivo hemos estado justificando y defendiendo a capa y espada es tal vez el primer paso indispensable para redescubrir lo que significa tener verdadera libertad. ¿Qué vicio nos esclaviza?